La esclava sirvió la cena en silencio, pero lo que puso en el plato del amo lo cambió todo. La casa grande respiraba olor a carne asada y especias, pero el aire estaba pesado como el plomo. Los esclavos se movían en la sombra, pisando suavemente las tablas barnizadas, mientras el amo y sus invitados reían a carcajadas, sus voces resonaban entre los cristales y la plata. Entre los dos, Lucia llevaba la bandeja con manos firmes, con los dedos callosos escondidos bajo el mantel de lino. Nadie notó el sudor que corría por su espalda, ni la forma en que sus ojos, por un segundo, se posaron en el plato del hombre, el que siempre dejaba las marcas más profundas. Era la tercera vez esa semana que la llamaba a su habitación después de cenar. La tercera vez regresó con los labios agrietados y el cuerpo temblando. Esta vez, sin embargo, mientras servía el guiso de caza, sus dedos rozaron el borde del plato y algo cayó dentro, casi imperceptiblemente. Un polvo fino, más ligero que la harina, más mortífero que la pólvora. ¿No lo viste? Tampoco los invitados, ebrios de vino y de su propia importancia. Solo Lucia sabía que era esa sustancia, recolectada en secreto en el patio trasero, donde las hierbas de la dama crecían en desorden. El mismo que en las dosis adecuadas, hacía caer como moscas a los animales de los barracones de esclavos. Ella no era curandera, no tenía el don de la oración, pero tenía memoria. Y suficiente odio para medir cada grano. Los primeros síntomas aparecieron con el café. Tos seca, sudor frío. El hombre se llevó la mano al cuello como si la corbata lo estuviera estrangulando. Los invitados se rieron, pensando que era una broma, hasta que él empujó violentamente la mesa, derribando vasos y platos. Su cara se hinchó, sus labios se pusieron morados y cuando intentó gritar solo salió un sonido gutural, como el de un animal sacrificado. Siguió el caos. Se llamó a los médicos y se golpeó a los esclavos en busca de una explicación. Nadie miraba a Lucia, agazapada en un rincón, con las manos cruzadas sobre el delantal y la mirada baja. Hasta que la señora, pálida como un sudario, la señaló con dedos temblorosos. «¿Lo hiciste?» Lucía levantó la cara. Allí no había miedo. Simplemente una calma tan profunda que asustó incluso a los supervisores. Ella no lo negó. Él no suplicó. Ella se limitó a sonreír, un gesto pequeño, casi imperceptible, antes de ser arrastrada hasta el maletero. Pero algo ya había cambiado. Esa noche, mientras el látigo restallaba en su espalda, los otros esclavos no apartaron la mirada. Y cuando el cuerpo de Lucia fue arrojado a la fosa poco profunda, al amanecer, las manos que la enterraron no temblaron. Porque todo el mundo lo sabía, el veneno no estaba solo en el plato. Estaba en el aire. En el agua. En la tierra que ellos mismos pisaron. Y no serías el último en demostrarlo. La primera muerte se produjo con la luna llena, 3 noches después. El capataz Antonio, el mismo que había azotado a Lucia hasta dejarle los huesos al descubierto, se despertó con un sabor metálico en la boca. Su lengua se hincharía antes de que saliera el sol, morada como las berenjenas que tanto amaba la dama. Se rascó la garganta hasta que sangró, pero nadie respondió a sus gritos. Los esclavos, inmóviles en las dependencias de esclavos, escuchaban todo en silencio, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. Al día siguiente la cocinera María, que había servido la sopa envenenada en la mesa del maestro, fue encontrada tendida sobre la estufa, con los labios azules y los dedos todavía apretados alrededor de una cuchara de madera. No hubo llanto. No hubo velorio. Solo un suspiro colectivo como si el aire por fin saliera de los pulmones después de años de contenerlo. El señor, ahora encerrado en sus habitaciones, mandó llamar al cura del pueblo. El hombre llegó a caballo con la sotana sucia de polvo y el rosario colgando entre sus dedos gordos. Pero antes de que pudiera bendecirlo, el sacerdote cayó al porche, echando espuma por la boca, mientras las gallinas picoteaban distraídamente sus zapatos polvorientos. Al parecer, el veneno no hacía distinción entre amos y siervos de Dios. Los esclavos trabajaron como siempre, pero sus pasos eran más ligeros. Las canciones que antes se susurraban suavemente ahora resonaban en los cañaverales, y las palabras antes prohibidas tomaron forma en el aire. Lucía no murió. Lucía es la tierra. Los niños, que antes lloraban al ser tomados de los brazos de sus madres, ahora miraban al suelo como si esperaran que algo brotara de allí. Y brotó. La cuarta noche intentaste escapar.
Montaba su mejor caballo, llevaba oro cosido en la ropa y una pistola plateada en la cintura. Pero el animal se detuvo a mitad de camino, relinchando y hundiendo las patas en la tierra blanda como si algo lo estuviera jalando hacia abajo. ¿Cuándo bajaste? Para comprobarlo vio raíces gruesas, negras como venas, serpenteando por el suelo, enredándole los tobillos. Gritó, disparó la pistola a la nada, hasta que los disparos cesaron y lo único que quedó fue el sonido de algo masticando lentamente, justo debajo de sus pies. Al amanecer ya no había alojamientos para esclavos. Ya no había una casa grande. Solo un vasto campo, demasiado verde, donde solía estar la plantación. Y en el centro un árbol que no estaba el día anterior. Su tronco estaba nudoso y su corteza estaba marcada por cicatrices en forma de látigos. Frutos oscuros colgaban de las ramas, brillando como ojos abiertos. Los que alguna vez fueron esclavos ahora caminaban entre las hileras de lo que quedaba del cañaveral, recolectando cuidadosamente los frutos. Se los comieron lentamente pasándoselos de mano en mano, y sus rostros, antes surcados por el cansancio, se suavizaron, como si el tiempo retrocediera sobre su piel. Los niños, los primeros en probarlo, se rieron cuando las marcas de azotes desaparecieron, reemplazadas por un brillo dorado debajo de su piel. A lo lejos, en los pueblos vecinos, las campanas de las iglesias empezaron a tañer solas. Los sacerdotes, cuando corrieron a ver qué pasaba, encontraron los badajos cubiertos de hollín negro, que olía a tierra mojada y a algo mucho más viejo. En las paredes de los templos, las imágenes de los santos lloraban un líquido espeso y oscuro, que al gotear sobre el suelo hacía brotar pequeñas plántulas de una planta desconocida. Nadie supo explicarlo. Pero todos lo sabían. Lucía no había muerto. Ella acababa de regresar a casa. Y la tierra, por fin, recordó su nombre. El hollín negro se extendió como una lenta marea por los campos, tocando las raíces de los cultivos y haciéndolos crecer en horas, lo que habría llevado meses. Los frutos maduraban pesados, demasiado dulces, y cuando se cosechaban dejaban en las manos una película brillante que no se podía lavar con agua. Los mayores susurraban que era el sudor de la tierra, el llanto de algo que había sido enterrado vivo y que ahora volvía a respirar. En la casa junto al río donde habían encontrado ahorcada a Lucia 3 lunas antes, las paredes de barro empezaron a sangrar. No era rojo sino un negro intenso como pintura diluida, que corría en riachuelos hasta formar charcos en el duro suelo. Las mujeres de la familia, de rodillas, pasaban los dedos por el líquido y sentían un cosquilleo subir por sus brazos, como si alguien les insuflara antiguos secretos en los huesos. Una de ellas, la más joven, cuando se llevó la mano a la boca, vio crecer sus uñas en espiral, negras y afiladas como garras de cuervo. Los hombres intentaron quemar la casa. Amontonaron paja seca y leña, prendieron fuego, pero las llamas, en lugar de consumir la leña, danzaban en círculos azules, fríos al tacto, y al apagarse dejaban flores de color negro violáceo, que desprendían un perfume dulce y denso. Quien los olió vio por un instante la silueta de Lucia sobre la rama de la gameleira, sonriendo con los labios cosidos con hilo de oro. Los niños que habían probado el agua del pozo, el mismo donde Lucia había lavado su ropa antes de morir, comenzaron a soñar con lo mismo, una mujer con un vestido andrajoso, sentada a la mesa de una casa que ya no existía, sirviéndoles comida que brillaba como carbón húmedo. Cuando despertaron, tenían la lengua negra y todo lo que decían les salía en versos que nadie entendía, pero que hacían temblar a los adultos. Los sacerdotes intentaron exorcismos. Rezaron en latín, rociaron agua bendita, pero el líquido se evaporó antes de tocar el suelo y las velas se apagaron solas, dejando un olor a tierra removida. Uno de ellos, el más joven, al apretar el crucifijo contra el pecho de una niña marcada por el hollín, vio oscurecerse sus propias venas, como si algo subiera dentro de él, lentamente con raíz de paciencia. A la mañana siguiente lo encontraron arrodillado ante el altar, con las manos incrustadas en la madera, de la que brotaban ramas retorcidas que lo envolvían como un capullo. Poco a poco la gente empezó a desaparecer. No todos de golpe sino poco a poco, primero las sonrisas, luego las voces, luego los cuerpos, que se iban haciendo cada vez más ligeros, como si algo los absorbiera por dentro. Los que se quedaron vieron en las noches sin luna, sombras bailando en los campos de maíz, figuras alargadas que se movían en silencio, cosechando no el maíz, sino algo invisible que solo ellos podían ver. Y cuando el viento soplaba desde el lado del bosque, traía consigo una canción apagada, una melodía sin palabras que hacía que te dolieran los dientes y te ardieran los ojos.
En el centro del pueblo, donde antiguamente estaba la plaza, se abrió el terreno. No fue un colapso sino una flor, pétalos de tierra húmeda desplegándose hasta dejar al descubierto un agujero liso y profundo, donde el aire era más denso y olía a miel podrida. Quienes se acercaban podían ver, al fondo, un resplandor palpitante como si algo allí abajo respirara, esperando. Los niños fueron los primeros en caer. No saltaron, fueron arrastrados suavemente por manos invisibles. Los adultos, paralizados, oyeron unas risas que venían del fondo, unas risas que conocían bien. Cuando el último habitante del pueblo desapareció en el agujero, la tierra se cerró sin hacer ruido, dejando tras de sí solo un círculo de flores negras, que se marchitaron al amanecer. El río que antes corría turbio se volvió cristalino, y quien mirara sus aguas veía, en el fondo, rostros sonrientes bajo el agua, con los ojos cosidos con hilos de oro. Y el bosque que siempre había estado ahí creció un poco más. La noche siguiente trajo un viento que no soplaba desde las montañas ni el mar, sino desde abajo como si el agujero se hubiera convertido en un pulmón. Los árboles más viejos, aquellos cuyos troncos mostraban las marcas de hachas olvidadas, se inclinaban levemente hacia el círculo de tierra desnuda, como si escucharan. Los animales, zorros, búhos, ciervos evitaban pasar, pero a veces, cuando la luna estaba demasiado llena, algún conejo desprevenido se acercaba, atraído por el dulce olor que aún emanaba de las flores marchitas. Nunca más se le volvió a ver. Dentro de la casa del herrero abandonada, la fragua fría empezó a sudar. Gotas oscuras, casi negras, corrieron por el metal y cayeron al suelo de tierra, donde formaron pequeños surcos que se entrelazaban como venas. En el centro del pueblo, donde antes estaba la plaza, el pozo se había secado, pero quien mirara dentro no vería el fondo, vería, por un instante, un pasillo de paredes húmedas, iluminado por una luz que no era de velas ni del sol, sino de algo que se movía lentamente arrastrándose. Las campanas de la capilla, que nadie había tocado en décadas, tañeron solas al amanecer. No era un sonido limpio, cada golpe iba acompañado de un crujido, como si los badajos estuvieran envueltos en una telaraña. Las paredes de la iglesia, antes blancas, ahora mostraban manchas oscuras con forma de manos de niños, impresas de adentro hacia afuera. El sacerdote, cuyo esqueleto todavía colgaba del campanario, nadie supo nunca con certeza si se había ahorcado o si algo lo había levantado, recibió un nuevo adorno, una corona de flores negras tejidas en sus huesos, frescas como si las hubieran recogido esa misma mañana. En el río, las caras sonrientes se multiplicaron. Ahora eran docenas, cientos, todos con los ojos bordados en oro y los labios entreabiertos como si estuvieran cantando una canción silenciosa. A veces una mano emergía del agua pálida y traslúcida, para acariciar la superficie antes de hundirse nuevamente. Los peces, que antes habían huido de los humanos, ahora nadaban en círculos perfectos alrededor de los cuerpos sumergidos como si bailaran. El bosque que había crecido, no se detuvo. Sus ramas se extendían sobre casas abandonadas, cubriendo techos y ventanas con una red de enredaderas y hojas gruesas. Las puertas, que alguna vez fueron de madera gruesa, se ablandaron como carne podrida, y quien intentara forzarlas sentiría algo húmedo y cálido al otro lado, respirando. Las calles, antes hechas de tierra, ahora estaban cubiertas de un musgo azulado que brillaba débilmente por la noche, como si absorbiera la luz de las estrellas y la devolviera en lentos pulsos. Y entonces, años más tarde, cuando el recuerdo del pueblo era solo un rumor contado en tabernas lejanas, un viajero se perdió en el bosque. Él no era de la región, no conocía las historias y por eso no sintió miedo cuando vio, entre los árboles, un claro donde el musgo formaba un círculo perfecto. En el centro florecía una única flor negra, húmeda y pesada, que exudaba el mismo olor a miel estropeada. El hombre se arrodilló, atraído por algo que no podía nombrar. Cuando sus manos tocaron la flor, se abrió por completo, revelando un pequeño, suave y profundo agujero en su interior. Desde el interior resonó una risa familiar, y el viajero sonrió sin saber por qué. Luego el bosque creció un poco más. La risa se enroscaba entre las ramas como una enredadera, y el viajero sentía un hormigueo en los dedos, como si la savia de la flor le hubiera corrido por los brazos. No estaba asustado. En cambio, se inclinó aún más y el agujero en el centro de la flor pareció ensancharse, aspirando aire en lentos remolinos. En el interior no había oscuridad, había una luz opaca, como la superficie de un lago cubierta de niebla. Algo se movió en el interior. Emerge una mano.
Ella estaba de pie, pálida y translúcida, con los dedos delgados como raíces jóvenes. Ella no lo tocó sino que se cernió sobre su rostro, y el viajero olió el olor de la tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el de la miel podrida. La voz que salió del agujero ya no era una risa, sino un susurro que se enroscaba en sus oídos. «Llegaste tarde». Él no respondió. No hubo duda. La mano volvió a hundirse en la flor y el agujero se cerró como una boca que mastica lentamente. Cuando el viajero intentó alejarse, notó que el musgo había crecido sobre sus rodillas, fijándolo al suelo con una red de hilos verdes. No me dolió. Era simplemente firme. El bosque respiraba. Los troncos circundantes se hincharon levemente como si inhalaran el aire de la noche, y las hojas revoloteaban sin viento. El viajero notó entonces que los árboles más cercanos tenían marcas en la grava, pequeñas depresiones en forma de dedos, como si algo los hubiera agarrado desde adentro. No gritó. No había nadie para escuchar. Dentro de la flor, algo giró. No era una persona. No era nada que tuviera un nombre. Era una sombra con la forma tosca de un niño, pero sus bordes se disolvieron en volutas de niebla, y sus ojos, cuando se abrieron, eran dos charcos de líquido oscuro que goteaba constantemente. La cosa sonrió y el viajero vio que sus dientes eran diminutas flores negras, igual a la que sostenía. Asterisco, ahora te vas a quedar aquí, dijo la voz, pero no fue el niño quien habló. Era el bosque. Fue el musgo. Era la tierra bajo sus rodillas, elevándose, envolviendo sus muslos, su torso, como si el suelo lo reclamara de regreso. Él no se resistió. Cuando salió el sol, el claro estaba vacío. La flor negra se había marchitado, y donde el viajero se había arrodillado, creció un nuevo círculo de musgo, más oscuro que el resto. En el centro una pequeña depresión húmeda brillaba a la luz de la mañana, como si allí hubieran plantado algo la noche anterior. Y el bosque creció un poco más.